antes no me presenté. Hoy me presento, digo, algunos somos buenos amigos de hace muchos años, pero me presento, ya se me fue otra vez. Yo me llamo Jesús Díez, tengo una escuela de vino y de destilados y yo estudié química y después estudié un par de maestrías, una que se llama enología y viticultura y una cosa que se llama un MBA de administración, no tiene nada que ver, pero bueno, era para la idea. Y me dedico a dar clases de hace ya tiempo. Trabajé en Santo Tomás 4 años de director y luego puse un restaurante con unos amigos, me invitaron ellos a participar en un restaurante que se llamaba Tierra de Vinos y luego ya hice la escuela como tal. Hice la escuela como tal y me dedico a dar clases y capacitaciones y todo ese rollo, ¿no? Bueno, ya, dicho lo dicho, si quieren vamos a empezar. Para los que acaban de llegar, hago una recopilación de más o menos qué es Italia, en dónde está, cómo se posiciona todo el asunto y me brinco a los blancos. Esta cata es de vinos blancos, vamos a ver la estructura de 3 vinos blancos y un rosado y vamos a ver cómo puede combinar con los elementos de la comida. En la primera sesión vimos que los prosecos son muy fáciles, muy frescos, muy prácticos, muy simples para cualquier mundano que le guste algo de vino, ¿no? A lo que voy yo es que es la entrada fácil al mundo de los vinos. O sea, si tú pruebas un prosecco, seguro te gustan los vinos. O sea, es así de simple el asunto, ¿no? Entonces, por eso es interesante probar vinos de todos. Porque luego cuando nos trae algún amigo un vino de, no, mira, me trajo un vinazo de no sé dónde y te sirve un vino alcohólico, potente, de tanino alto y tú lo pruebas y le sonríes y dices, híjole, ¿cuándo se va a acabar este martirio, no? Porque a lo mejor tú tomas chelas, ¿no? ¿Yo qué? En tu vida habías tomado un vino y ese vino dices, madre mía, esto no está complicado, está muy complicado. Y si empiezas de los blancos, rosados, a los tintos, ayuda mucho. Vamos a hacer un recorrido rápido por Italia, pues esto es Italia, son diferentes provincias de Italia, cada una tiene su característica, su suelo, su estructura en uvas y vinos. Como les decía yo, 1900 más o menos, en 1900 se hace la primera clasificación de varietales en el mundo, y esa primera clasificación de varietales en el mundo se hace en 1903. Entre 1903 y 1907, por ahí están haciendo una clasificación en Italia. La primera se hace en Portugal. La primera clasificación ampelográfica se hace en Portugal y al año siguiente en Francia. Si hay algún francés aquí me va a decir de cosas, pero pues así es, ni modo, así funciona. Entonces la clasificación es muy importante porque entendieron que en Italia hay muchísimos varietales desconocidos en el mundo. Muchos de ellos combinación y muchos de ellos que vienen desde zonas muy viejas como la zona griega. Seguramente ahora que está muy de moda el agliánico, todo el mundo dice, el agliánico, wow, el agliánico, pues eso es una uva que viene desde Grecia y que brincó a Italia, porque toda esta franja no sabe si son italianos o griegos, ¿no? Y más o menos son iguales. No es cierto. El carácter, digo yo, porque el carácter mediterráneo es muy así, igual que el sur de España, y son muy diferentes al norte, ¿no? Digo, en todos los países en Europa pasa eso. A lo que voy yo es que toda esta zona, toda la zona sur, está inundada de muchas uvas que venían de orígenes griegos, casi todos ellos, ¿no? Y todas las provincias tienen uvas autóctonas, y no es una o dos, son 4. Entonces, nada más hay que fijarse en eso porque aprende uno mucho probando uvas diferentes. Nunca acabas de aprender, sobre todo en Italia, ¿no? Italia, pues bueno, la típica forma de país, y tenemos, lo dije antes, tenemos 3 mares muy importantes. Todo lo que es el Adriático, que es todo enfrente de las costas de todo, donde hubo conflictos muchos años, y Grecia, pues era el paso fácil era por ahí, ¿no? Era por el mar, el paso fácil de la viticultura era por ahí. Los griegos eran buenos productores y hacen el paso junto con los fenicios a todo ese Mediterráneo. Llegan a Italia y bueno, inundan toda Italia y luego llegan 500 años antes de Cristo los romanos un poquito antes y empiezan a hacer grande esto de la viticultura, ¿no? A Italia, la verdad, le debemos el que la viticultura se ha hecho grandota en todo el Mediterráneo, porque llevaron viticultura a todo el Mediterráneo y la cultivaban en los lugares más recónditos, ¿no? Estamos hablando de Alemania, de Eslovenia, pues están pegados, ¿no? Pero a lo que voy yo es que en toda Europa estaba muy metido el Imperio Romano y era muy fácil cultivar uva, ¿no? Ellos tomaban vino, entonces lo hacían así. El mar Tirreno, que es el que está en medio de Cerdeña y
y de Sicilia, y tiene una estructura muy particular el mar climatológicamente hablando, porque cada uno de los mares le da un concepto muy diferente a las zonas. Entonces Merche, que está aquí, van a ver que es concepto de vino completamente diferente y Liguria muy parecido al concepto que tenemos de este lado, ¿no? Que es el lado más toscano, más inclusive en el sur, ¿no? De Calabria, es muy diferente el asunto. Y el mar de Liguria, que el mar de Liguria parece que no, pero toda esta cordillera que viene aquí, que tiene influencias climatológicas también, los vientos tienen una influencia en toda esta parte. Y si se fijan, toda esta parte también es una parte de la Toscana, ¿no? Esa zona es influenciada también por ciertos mares que vienen de corrientes frescas de la parte alta. Todo está lleno de ríos, dan estabilidad climatológica y también diferentes alturas. Las zonas interesantes, importantes, acuérdense que en Italia es igual que en todo el mundo, te dan diferentes alturas y esas alturas te dan la calidad de los vinos. Entonces tenemos Piamonte, tenemos Toscana, que tienen diferentes alturas, inclusive en la zona del Véneto, la zona alta del Véneto, pues tienes calidades diferentes, ¿no? Cuando empiezan a escudriñar un poquito por todos lados, verán que los terruños o los crus, como dicen los franceses en este caso, los pagos son muy diferentes y de mucha calidad. Entonces, bueno, nada más para que tengamos una perspectiva de esto. Y así como la climatología en la parte central es una climatología fresca, es una climatología que me ayuda a desarrollar buena acidez. La acidez es importante para los vinos, sobre todo hablando de los vinos blancos y tintos, saben que es el equilibrio de los blancos y tintos. Entonces, si no tengo este punto interesante de acidez, se vuelve complicado. Cuando me acerco a las costas, la temperatura sube, el equilibrio cambia, el alcohol sube, la acidez la tengo que cuidar un poco, baja un poco, pero por diferenciales térmicos y orografías puedo empezar a ganar ese tipo de cosas interesantes, ¿no? Ya cuando me voy al sur, a Sicilia y a estos lugares más calurosos, estructurados de sol, tengo que cambiar la estructura del vino, ya no puedo, siguen siendo con gran equilibrio, pero el equilibrio es diferente. Entonces nada más tengo que estar guardando ese equilibrio, a lo mejor con un poco de dulzor, con el alcohol, con la fruta no muy madura, cuidar ese tipo de cosas, ¿no? Y pasa en todo el mundo igual que en Italia, nada más hay que cuidarlo. 1860, 1800, ¿cuándo se crea Italia? En el 91, un italiano. La República Italiana, ¿es en el 91? 1891, por ahí, ¿no? 61, o sea, ¿quién habló? 61, perdón. 61, perdón. Es en el 61, entonces yo no sé por qué creí que era 91, 1891, 61. Bien, pues entonces no existían conceptos de denominación de origen como tal. Los conceptos de denominación de origen vienen después de la Segunda Guerra Mundial. Esos conceptos son muy importantes para determinar la calidad de los vinos, porque la denominación, como bien saben, tiene tres peculiaridades: que tienes que tener una territorialidad, o sea, tienes que tener un territorio delimitado, tienes que tener una característica climatológica y tienes que tener la materia prima elaborada ahí para que sea denominación de origen. Si no, no se puede llamar denominación de origen. Dentro de Europa hay una cosa que se llaman denominaciones específicas también, que es cuando yo meto la materia prima al lugar donde voy a producir, ¿correcto? Y eso no se llama denominación de origen, se llama denominación específica. Es diferente a la denominación de origen, que te marca el origen de la materia prima. Y entonces, por eso es tan importante, por el clima, el suelo y tal. En 1930 se introducen 3 niveles de clasificación, que son estos 3: especial, superior y fino. Y bueno, son los que llevaron desde 1930 al 63. En el 63 ya se crean como tal la denominación de origen, con la Comunidad Europea también, y entonces ya tienen designación de denominación de origen como tal, ¿sale? Brincando un poco del 63, me voy a brincar 2 pasitos al 2009, 2008. En este momento se genera una reforma dentro de las denominaciones de origen y se hacen como 2 clasificaciones: las que tienen indicación o tienen un lugar específico para producir y las que no lo tienen. Y entonces los vinos genéricos quedan sin identificación, y las DOPs y las IGTs quedan dentro de las denominaciones con delimitación geográfica, ¿sale? Y entonces ya aquí podemos, dentro de la DOP, podemos tener las clasificaciones de
denominación de origen calificada y denominación de origen calificada y garantizada, ¿sale? Y entonces es un poco cómo se rigen hoy en día las denominaciones de origen en Italia, ¿sí? La máxima calidad en los vinos, por supuesto, la da una cosa que se llama la DOCG, que es la denominación de origen calificada y garantizada, ¿no?, de Italia. Todas las DOCGs llevan un control de trazabilidad, como les digo, que es control de viñedo hasta control de producción y embotellamiento. O sea, todo va siguiéndose un parámetro específicamente para controlar de dónde viene la uva, cómo se elaboró y en qué botellas está embotellado, ¿no? Casi todos lo tienen, y bueno, de aquí ya me salto a Italia. Saben que tenemos dentro de las DOPs, tenemos la IGT, que es una indicación geográfica típica, la DOC, que es la denominación de origen controlada como tal, y de aquí pueden brincar a las DOCGs después de cierto tiempo y cumplir ciertos parámetros de calidad o normas de calidad que la DOCG te obliga, ¿correcto? Y ya que llegas ahí, Italia se vuelve muy complicado. Ahorita no voy a hablar de eso porque de repente empiezan a haber uvas, lugares, empiezan a combinar uvas con zonas, y entonces te empiezas a volver un poco loquillo con ello. Pero lo que vamos a hacer hoy es tratar de ligarlo un poco sin ver las zonas, entender los conceptos, los vinos y tratar de ligarlo con la comida, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Dentro de las DOs también hay una cosa que se llaman los vinos de lugares específicos, de regiones determinadas, que te dicen qué vas a hacer en esa región determinada. Por ejemplo, los vinos que son espumantes, frisantes, licorosos, o vino tranquilo, que puede ser en diferentes regiones. Esto lo hace la Comunidad Europea. Esto es una clasificación de la Comunidad Europea. En la Comunidad Europea tú tienes una BSQPRD para los vinos que son espumantes y para los que son frisantes. Son vinos de calidad que se producen en una región específica o determinada. Todos los europeos deben de tener esto, porque la reglamentación europea lo exige. Y luego estos son algunos detallitos que les decía yo antes, que cuando ven en una botella Superiore, tiene más alcohol. Riserva, tiene más barrica, es más longevo, tiene más tiempo. Clásico, son apelaciones que se ponen en las botellas que de repente creemos que se las ponen por qué bonito se ve o qué alcurnia le da, y a lo mejor es una mecánica de identificación del vino por cómo lo elaboraron, en qué zona lo elaboraron, cómo es el vino, tiene más azúcar, tiene más alcohol, tiene más gas carbónico, el proceso. Si es un frisante, no es un espumante. Entonces el carácter ya es diferente en elaboración, nada más por la palabra, ¿sale? Entonces, bueno, la idea es un poco eso. Tenemos rosos, los chiaretos, que son estos tintos rosados, rosadillos, licorosos, los pasitos y por supuesto los que tienen añada, ¿no?, cuando son milesimados. Bueno, de todo un poco, nada más por decir. Hay muchas DOCGs, hay varias DOCs, eso se puede ver fácilmente, y este es el mapa de Italia. La idea es que veamos un poquito de algunos blancos interesantes en Italia y cómo relacionarlos con la comida. Salud. Bien, me voy a saltar esto porque esto... ¿Dirías que son los que más controlan? ¿Quién? ¿Quién? Italia. A ver, me estás metiendo en problemas aquí enfrente de los italianos. Todas se rigen por la Comunidad Europea. Y la Comunidad Europea lo baja un ministerio de cada país. Y el ministerio es el que controla eso, pero con las directrices de la Comunidad Europea. Todas tienen la misma directriz de la Comunidad Europea y como lo hagan dentro de cada país es diferente. En España lo hacen de una manera, en Francia lo hacen de otra manera y en Italia lo hacen de otra manera. Las tres son medio confusas de repente porque cada zona hace su clasificación, cada zona hace su estructura y entonces te vuelves un poco loco. Y lo puedes ver perfectamente en Italia, en Francia y en España. Agarra la que tú quieras y funciona así. No es ni mejor ni peor, no es más ordenada ni menos ordenada, es que sea más entendible para el producto interno o no. Ahora, de ahí para afuera es más complicado, porque si en Francia no le ponen la uva, los americanos decimos, oye, ¿de qué uva es esto?, ¿no? Como que es común y para ellos no es común.
Entonces, pues, cada quien tiene su estilo, su gusto y su... Bien, bien. Yo como... ¿Se ve menos ahora o soy yo? Se ve menos, ¿no? Cada vez está... Por la lámpara de arriba. ¿Puedes apagar esa? Y luego ya la prendemos. Bien, lo que les decía antes era un poco de esto que le llaman maridaje ustedes, no es otra cosa que yo le llamo sinergia, porque tenemos que hacer ligar elementos. Y es la plática de hoy, pero con los blancos. Vamos a ver qué elementos podemos ligar con los blancos para que liguen con la comida. Eso del maridaje, he repetido que es como muy subjetivo, ¿no? Y sí es subjetivo, cada quien tiene su percepción, pero si tú tienes una percepción pero no tienes fundamento para la percepción, pues es complicado que puedas ligar algo, ¿no? O sea, no, si yo soy súper observador y el edificio se cae o no, pues a ver, si no eres ingeniero estructural, pues está complicado que digas si se cae o no, por muy observador que seas. Esto pasa un poco en el maridaje también, ¿no? Hay que tener un fundamento y con ese fundamento pues puedes expresar muchos más fundamentos más claros. Lo que les decía con esta foto es que hasta los colores ligan. Este es un vino espumoso, liga con colores tenues, sutiles, platos ligeros. Este es un vino de mucho más estructura, a lo mejor un blanco de barrica, liga con un salseo un poco más cremoso. ¿Se van fijando? Todos aquí son profesionales por lo que veo yo, entonces cuando les digo de un vino cremoso, saben que tenemos una fermentación más interesante, que a lo mejor tenemos una maloláctica y que bla, bla, todo eso, ¿no? Entonces por eso la estructura es más densidad y más estructura en boca. Entonces la cremosidad te lo marca eso. Es un vino tinto joven, los colores me dicen que es joven y como es joven es ácido, pues aquí tenemos un salseo ácido. Aquí ya es más estructurado el tinto es más presente, más frutas más maduras, pues el salseo es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque te evoca un higo, un dátil, un ciruela, un mora. Aquí ya el ribete, si se fijan, es teja. ¿Lo alcanzan a ver? Al ser el ribete teja ya tienes notas aromáticas de evolución animal, caballo, sudor, almizcle. Entonces la carne tiene que saber un poco más a eso, ¿no? La cocción es diferente, la textura es diferente, ya no lleva salseo, ya es la carne como tal. Sé que les estoy diciendo una locura y que nunca la habían oído, pero pues es una manera diferente de ver cuando comes. Oye, ¿todo eso para comer? Pues no, todo eso para comer no, pero es más bonito saber lo que vas a hacer cuando vas a comer, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito. Dos mecánicas de maridaje y ahorita me paso a las zonas. Dos mecánicas de maridaje, una es de maridaje y no maridaje. Si no hay maridaje, no hay maridaje. Si hay maridaje, son dos. ¿Se entendió, verdad? De complemento y de contraste. Complemento, ligo elementos químicos, texturas, aromas, gustos, lo que yo quiera. De contraste, chocan, pero saben rico. La otra es no combina o no hay sinergia. En muchos restaurantes nos dicen, no, es que es maridaje de contraste, pero esto no liga uno con otro, ¿no? Y no, ahí no hay maridaje. El maridaje debe ser de contraste o de complemento, pero también no existe maridaje. El ejemplo típico es que yo hice un maridaje de contraste en Acapulco en mi piso de $50 millones con una botella de un Sassicaia del 1922 y con ostras estaba espectacular. Pues tendrás una lanota, tendrás un vinazo, pero la combinación no va, porque no funciona uno con el otro, ¿no? Si me van siguiendo, eso es a lo que me refiero yo con esto, ¿no? No hay sinergia, no es contraste, no hay sinergia simplemente, ¿no? Y bueno, toda la sinergia se puede elaborar con todas estas cosas: la potencia, el gusto, el aroma, la textura, la cocción, el salseo, el color, la mineralidad, el contraste, temperatura. A cada uno de sus vinos empiecen a buscarle cada cosa de estas que pueda ligar con su plato. Si el plato tiene textura, o si el plato tiene aroma, o si tiene gusto, o qué gusto tiene, si es ácido o mineral, o a lo mejor es dulce, o a lo mejor es amargo. Las ensaladas son amargas, busquen un vino que tenga un toque amargo. A lo mejor algunas uvas tienen esa nota amarga final que te ayuda a ligar. ¿Sí les hace relación en el cerebro esto? ¿Sí? Sí, ¿no? Digan que sí, Bien, y la temperatura. Tú no te puedes comer un helado con un vino tinto o tibio porque va a chocar. O no te puedes comer algo picante porque el tanino se va a resaltar. O no te puedes poner un vino blanco de barrica porque va a chocar seguramente con la acidez de un plato fresco. O sea, abusados con eso que no funciona. Y de aquí me voy a saltar ahí. Todo esto. Y ahora sí, vamos a los vinos blancos y la sinergia con alimentos. ¿Sale? Bien.
Algunas uvas que podemos combinar de algunas zonas importantes. Si alguna zona se me escapa, me acuerdan y la ponemos. Puse 3 o 4 simple para no abrumarlos de miles de cosas, ¿no? Algunas uvas tradicionales del Véneto, uvas blancas, uvas tintas. Ahora utilizaremos las uvas blancas, Garganega, ¿no? ¿Quién no ha probado una maravilla de estas? O algún moscato, que es muy típico. O algún cortese que es menos cantidad de uva, pero que da vinos interesantes, o alguna de todas estas. Mientras más me acerco a la zona austríaca, Alto Adige, las uvas empiezan a cambiar. El Véneto está en la parte baja, pero si me subo al Alto Adige, las uvas empiezan a cambiar y empiezan a tener comunicación, sobre todo en las zonas altas, y empiezo a tener a lo mejor algunas uvas que ven que es de muy concepto alemán, austríaco, ¿sí? Esloveno. Pero simplemente que veamos que tenemos muchas uvas y que tenemos que combinar. Las uvas me dan un carácter. ¿Se acuerdan cuál es el carácter? Es clase. 5 minutos de clase, 5 segundos de clase. El carácter de las uvas es el aroma primario, ¿se acuerdan? Fantástico. Todas las uvas tienen un carácter y ese carácter nosotros le llamamos primario, y ese aroma primario lo podemos combinar. Si hago muchos más procesos, el aroma primario se va perdiendo por el proceso que yo le vaya haciendo. Proceso, pues fermento, le hago maloláctica, lo meto en la barrica, lo dejo envejecer en botella. Todo eso me va perdiendo los aromas del inicio y va ganando otros aromas. O sea, los secundarios serán más preponderantes en los vinos que están en el punto medio. Tienen aromas primarios, aromas secundarios, pero no terciarios porque no los quise llevar a esa evolución. Pero los vinos que tienen aromas terciarios perderán los primarios. Entendemos eso, ¿no? Todos. Cuando tú ves un vino de evolución, el vino de evolución tendrá más terciarios que primarios. Y eso es una mecánica importante de maridaje en las uvas. Porque yo cualquier uva de estas las puedo hacer de estructura presente, potente, barrica, o de ligereza, frescura. ¿Sí estamos? Entonces la uva es importante por el carácter primario que me puede dar. Casi todas estas uvas van a ver que son caracteres primarios. Sirvamos el primero, porque siempre ayuda una uva a relacionar ese carácter primario, ¿no? Lo primero que nos vamos a probar es una Pinot Grillo. Ahorita vamos a verla, ¿no? Bien, dentro del Véneto sabemos que es una zona muy viejita de producción. La zona del Véneto, tenemos algunas zonas de vino interesante que son vinos blancos. El blanco de Custosa, que tenemos diferentes estilos de vinos dentro de la zona, que pueden ser espumantes o pueden ser pacificados, ¿no? Por supuesto que tenemos dentro de la zona del Véneto, que ya lo vimos antes, los prosecos, ¿no? De la zona de Conegliano, ¿sí? Y de aquí de la zona de Conegliano pues tenemos 3 categorías. De la calidad, depende de la categoría, la estructura del suelo, que no he hablado mucho del suelo, pero que en los vinos blancos también influye todavía mucho el suelo, igual que en los espumosos. Y entonces, pues bueno, vamos a tener diferente influencia de los suelos también en estas zonas, ¿no? Otra de las zonas importantes tenemos el pie. Esta zona es una zona mucho más baja. A ver, siempre hago referencia al suelo porque soy muy suelino, ¿no? Soy muy de suelo y creo que el suelo representa mucho de repente a los vinos, que en la zona del Véneto pues es una caída de una parte alta de montaña hacia el mar. Entonces tenemos diferentes zonas de viticultura. La viticultura está en la zona central y en la zona, si ustedes ven el mapa de Italia, en la zona izquierda, ¿sí? Del Véneto, y se mete hacia la parte alta del lago. A lo que voy yo con esto es que eso es todo, todos esos son arcillosos los suelos con tendencia calcárea cuando vas a la elevación. ¿Qué es eso? Porque hay erosión y hay hacia el mar la erosión, entonces vas teniendo más arcillas y más zonas magras en la parte alta, ¿correcto? Entonces siempre quieres las partes altas porque tienen más cal o más caliza, que son lo que te dan los vinos, estructura, mineralidad, elegancia. Entonces, si quieres algo de eso, pues tienes que ganar esas cotas un poquito más altas que te dan este estilo de vino. Si quieres un tipo de vino mucho más frutado, fresco, frutado, el carácter mineral va a estar presente, pero no tan marcado en suelo, ¿sí? Entonces te bajas un poquito, tomas las arcillas sin las dotas calcáreas y van a tener vinos de gran desarrollo frutal. La arcilla lo que nos da son grandes desarrollos frutales en los vinos, ¿sí?
Entonces, Véneto es un poco esa zona. Me brinco del Véneto. Bueno, vamos al vino. Primer vino. Es un Pinot Grillo, se llama Schiaovella, es del Véneto. ¿Sale? Vamos a ver qué tal. Y pues la cata, pues como lo dije antes, todo el mundo tiene su mejor mecánica de cata. Los que vinieron aquí saben algo más, entonces no voy a hacer detalles sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos, si quieren, a ver la característica del vino y cómo lo puedo relacionar con los alimentos. Bien, vamos a ver el vino. ¿Qué color tiene el vino? Tiene un color amarillo, con tendencia a paja, destellos dorados y a lo mejor algún ribete verde. La luz no nos ayuda mucho. Ahora sí podemos prenderla, la blanca. A ver si les ayuda. Esto de la teoría del color es muy complicado para una cata, porque la luz que nos van a prender ahorita no es blanca, es una luz ligeramente azul. ¿Sí? Dentro del mundo de los colores, de los vinos y de todo este rollo, el color influye muchísimo en el tono que tú ves en un vino. Y si el tono es diferente, tu percepción del vino es diferente. O sea, todo lo que sea verde, azuloso, es complicado porque hace que los tonos sean más ocres en los vinos. Entonces, tu referencia es que tiene más evolución cuando a lo mejor no la tiene. Por eso en los restaurantes, cuando te ponen un mantel azul, te empiezas a volver loco con el vino. Pues no, esto yo no lo tomé. No, esto no sé qué. Esto. Y es muy importante que sea un complemento de eso. Bien, entonces, bueno, pero lo hacemos con esta luz si no les da más o están molestos, ¿no? Es que no han tomado vino. Vamos al primer vino entonces, que es de ese color, ¿no? Y esa característica. ¿Qué quiero hacer con esto del color? Quiero llevarlo rápidamente a la elaboración. ¿Qué se hizo en esta elaboración? Pues no veo colores de oxidación, de evolución, de barrica. Entonces, seguramente es una uva joven que va a tener más aromas primarios y secundarios que secundarios y terciarios, ¿correcto? Que pueda tener de evolución. Si lo pasó por la copa, tiene buena densidad en copa, tiene una buena densidad. Y vamos a la nariz primaria. Sin agitar, lo huelo y tiene muchísimas flores. Me representa lo que es una Pinot Grillo, ¿no? Una frescura, ligereza, floralidad, con algo de fruta. Y empiezan a salir las frutas un poco más tropicales, ¿no? Si se fijan, la fruta ya va fruta cítrica, porque son a lo mejor tienes lima, limón, toronja, piña, pero viene la manzana verde, pero también viene un poquito de esas frutas como kiwi que son aciditas, ¿no? Tiene una nota verde de bosque, de la parte de los bosques bajos del bosque cuando están húmedos, que es una nota no es de suelo bajo, no es un sotobosque, es arbusto de bosque, es una nota verde, no es una nota de suelo, es una nota muy peculiar. Y se nota sin agitar. Si agitamos seguro la perdemos, ¿sí? Esas notas sin agitar primarios son muy importantes para los elaboradores o para los enólogos, porque están cuidando la temperatura adecuada, que no se vaya de esa temperatura para que se guarden estos aromas. Si yo llego y lo agito, lo pierdo. Si yo llego y le pongo una temperatura inadecuada, lo pierdo. Entonces es importante. Y si yo en el proceso me tardo, lo pierdo. Entonces, si quiero sacar un vino de expresión terpénica frutal, esto es un vino de esa expresión, ¿sale? Vamos a agitarlo. Y si lo agitamos verán que es diferente. Ya cambió, ahora secundarios. Encuentran un poquito más de fermentación, un poquito más de pan. A lo mejor los lácteos, no es lácteo, es como mantequilloso, porque no es lácteo el aroma. Y siguen saliendo las frutas, manzana, pera, piña, con muchas flores blancas. ¿Sí las notan? Es elegante, ¿eh? En nariz es un vino elegante. Vamos a ver qué tal está en boca, porque si no yo le voy a perder el equilibrio. Si se fijan, la textura es súper especial en boca. Es un vino que tiene una frescura de acidez con textura en boca, no siendo dulce ni abocado. Y eso me refiero que el pH del suelo tiene mucho que ver. El pH te marca estructura densa en boca en muchos casos. No tiene nada que ver con el dulzor, que no tiene 2 gramos ni 3 gramos, a lo mejor tendrán 4 gramitos.
pero no es abocado, no llega a ser esa nota abocada dulzona. Pero sin embargo, fíjense la carga de textura que tiene, es denso sobre boca. ¿Sí lo alcanzan a notar esto? Son estructuras, son dimensiones bien diferentes en vinos, cuando son vinos frescos, jóvenes, que son de paso largo, de paso rápido. Este vino como que le cuesta pasar, se queda, está ahí, es carnoso, ¿sí? O sea, necesitamos algo que tenga una textura de buena estructura, que tenga mineralidad, que tenga frescura, que sea ácido, que se les antoja. Ya les dije 3 o 4 puntos importantes que podrían ser. Porque aquí lo importante son la floralidad, la mineralidad y algo de frutalidad cítrica. ¿Sí lo ven esto en boca o no? ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿O me están dando el avión? Bien. Con una miel de alguna flor marcada. Ok. Es correcto. Fantástico. Sí. A lo mejor dicen que el taco al pastor necesitaremos... el taco al pastor liga por textura, liga por aroma, pero la proteína me está marcando un peso como que se va de lado un poco. Pero por la piña y tal, sí va por aroma. Pero acuérdate la estructura, la densidad, la intensidad. Tenemos que ligar varias cosas para que ligue sea. Risotto con trufa a lo mejor blanca. A lo mejor aguantaría la trufa blanca. La trufa blanca es interesante, potente en boca y tal. Yo a lo mejor me iría con un poquito más de estructura en el vino, pero tiene muy buena densidad en boca para esa pasta, ¿no? Sí, van generando el concepto. Dentro de los vinos blancos, cuando elaboramos los vinos blancos, lo elaboramos de 3 maneras. Yo siempre digo 3 maneras para asegurar esto. La primera manera que puedes elaborar un vino blanco es sin barrica. La segunda manera que elaboras un vino blanco es con barrica. Y la tercera manera que elaboras un vino blanco es fermentándolo en una barrica. Los conceptos aromáticos son completamente diferentes en los 3 y son blancos los 3. O sea que si no lo meto en una barrica, los aromas son primarios preponderantemente y algo de secundarios. ¿Sí van siguiéndome o no? Los secundarios son fruta madura, fruta tropical, los primarios flores, minerales, todos, ¿sí? Cuando yo pretendo hacer un vino de más estructura, de más peso, le subo un poquito el alcohol. ¿Cómo le subo el alcohol en vino? Madurando más la uva. Maduro más la uva, pierdo un poco de acidez, pero gano estructura para después de elaborar meter a una barrica y que la barrica me genere los conceptos aromáticos especiados que puede tener la barrica. Entonces tengo un vino de aromas ligeramente primarios con aromas secundarios con interacción de la barrica. ¿Sí? ¿Van viendo el segmento como les voy dividiendo los vinos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Si necesito un vino que viene fermentado en barrica, necesito más alcohol, maduración más alta de uva, menos acidez, sin perder la acidez, tengo más alcohol, me aguanta más la barrica, entonces lo puedo meter a fermentar en una barrica. Como lo meto a fermentar en una barrica y las levaduras están en contacto con la barrica y con el vino, se mueren, se desprenden de la pared celular, que se llaman manoproteínas, y generan densidad. Este vino podría ser un vino que haya pasado por levaduras, ¿sí me van siguiendo? Y esas manoproteínas le están dando la textura en boca, pero tiene muy alta acidez como para poderlo meter en barrica. Y van siguiendo todos los conceptos que les estoy diciendo. Está complicado, ¿eh? Pero algunos me miran como diciendo se fumó algo a la entrada, pero les juro que así funciona este asunto. Cuando lo captas dices, ya lo entendí. ¿Este vino es ácido o no? ¿Tiene buena acidez? ¿Cómo son los aromas? ¿Primarios? Primarios con algo de secundarios. Pero lo que no me hace clic es la textura en boca. ¿Sí ¿Se fijan o no? La textura en boca es, ¿cómo gano textura en boca? Con alcohol, no es alcohólico. Con dulzor, no es dulce. O con reposo sobre elías. ¿Sí se fijan? Pero no tiene frutos secos en nariz. Entonces no es reposo sobre elías. El pH del suelo. ¿Se fijaron? Analizamos completo el vino. Y qué bonito, porque cuando analizas el vino entiendes cómo funciona el asunto, no te lo grabas de una zona. Y entonces con esto tenemos el concepto para cualquier vino que puedan encontrar en Italia que tenga el concepto mineral del suelo y que le den este pH. Perdón. Sí. He visto que químicamente le ponen el pH a los blancos
Sí. tratan de darles como yo le llamo maquillaje al vino. Sí. Y esto lo hacen en la barrica. Muchos, o sea, cuando la bodega es chica, Sí. tratan de... Se hacen 2 puntos. O sea, yo ya sé a dónde vas del maquillaje del pH. Hay 2 cosas, una que es acidez y otra que es el pH. Todos los vinos tienen acidez de 5 puntos, están entre 5 y 6,5. De los espumosos más ácidos y los otros menos ácidos, ¿no? O los espumosos más ácidos y los otros menos ácidos. A lo que voy yo con esto es que el pH es otra manera de medir la acidez, y el pH incluye textura. La acidez es simplemente una medición de los compuestos que hay dentro y se acabó, pero te da textura, la densidad, y eso es importante. Y en los vinos tú puedes corregir la acidez. Si el vino no tiene buena acidez, no fermenta bien. Y si el vino no tiene buena acidez cuando lo vas a sacar a la venta, no tiene equilibrio. Entonces pueden corregirlo 2 veces. Le ponen tartárico para que se corrija, ¿sale? Pero se puede hacer, no es lo ideal. Lo ideal es que saques la uva con la acidez perfecta para que tu vino tenga todo el proceso sin adición, ¿sí? Pero se puede, se llama correcciones. Sí. Yo quiero hacer una consulta de maridaje. ¿Un Ah. fettuccine Alfredo con camarón? ¿Perdón? ¿Un fettuccine Alfredo con camarón? Vamos a desglosar el fettuccine Alfredo, porque todo el mundo dice, ¿y si es fettuccine Pedro o Pablo? A lo que voy yo es que si un fettuccine Alfredo es ¿qué quesos o no? ¿Cómo y qué quesos y cómo elaboras el plato? Por toda la elaboración puedes ver cómo se desarrolló el queso, cuándo le incluiste peso, qué tipo de queso, todo eso influye para hacer eso. Sí, yo me esperaría al siguiente vino a ver si va más por lo que tú estás diciendo. ¿Les parece? Empezamos así. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Si estoy aburriendo me avisan, ¿eh? Bien. No, espérenme. Déjenme regresarme, es que me estoy saltando algunas cosas para no ser reiterativo. Esto es el desarrollo de los vinos cuando tú tienes un vino sin barrica, ¿lo ven aquí? Con barrica y fermentado en una barrica, ¿lo ven? ¿Qué características tiene el vino? La acidez es alta, el alcohol es bajito, ¿sí? Aquí la acidez es menor y aquí la acidez es mucho menor, pero el alcohol va subiendo. Esto tiene aromas de flores cítricos, frutos tropicales y frutos secos. ¿Se fijan cómo el carácter aromático del vino, depende de cómo lo elabore, cambia? Si yo le pongo frutos secos, entonces ese vino me sirve para un salseo de cacahuates y de nueces y de almendras y del... ¿sí? ¿O no? Esos son los frutos secos. Piñones, lo que a ustedes se les antoje. Frutos tropicales, entonces empiezan a hablar de las pastas cremosas, que tengan densidad, textura, mantequillosas, lácteas, todo eso va en este. Y en este van todos los cítricos, flores, notas vinagrosas sutiles bien integradas, ¿sale? Aciditas. ¿Sí estamos viendo? Sí, se entiende este asunto. Es sumamente fácil cuando entiendes cómo elaboras el vino aquí. Si lo entiendes aquí, sabes maridar. Es facilísimo. Hay que entenderlo aquí. Pero se fijan qué divertido es cuando lo entiendes de bien. Entonces cuando llegues a un restaurante y te pidas una pasta cremosa, pues te pides nunca este. ¿Sí se fijan? Eso es ligar, eso es hacerlo bien en la chamba, no es pedir un blanco. ¿Sí? Bien. Bueno, y entonces volvemos a ver lo que vimos antes para los que no los han visto. Es medio loco. Aromas primarios se llaman, todos los aromas primarios tienen o piracinas o terpenos, que son compuestos aromáticos. Y son compuestos aromáticos que te dan aroma a pimiento verde. Todo el mundo ha oído el aroma a pimiento verde como en el Cabernet Sauvignon. Pues es un compuestito químico que es el cis-3-hexanol y te da ese compuesto. Este asunto también lo tienen los chícharos, o sea que si en una ensalada tú le pones un chícharo, es una piracina y la puede tener perfectamente un pinot grillo. ¿Sí? Porque entonces me empiezo a ir al cilantro, la lavanda, laurel, limón, mango, que se llama linalol. Es un compuesto muy, muy común, es como de flores violetas, muy, muy elegante. Y esto lo tienen el pinot grillo, el tomillo, el lúpulo. El tomillo es ese bosque que les decía yo, de arbusto de bosque. Es el típico aroma, que lo hacemos más fácil, el tomillo, ¿sí? Y va por ahí.
todo lo que sea verde, medio secón, y entonces va por esa zona. Y todos estos compuestos son los que generamos en esos secundarios que nos pueden ligar perfectamente bien con los vinos que vamos a probar. El segundo. Sí, vamos bien hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Bien. Vamos aquí. Yo ya generé una bola de compuestos y esa bola de compuestos se llaman así. Los han oído, pero no se acuerdan. ¿Sí? Porque uno han leído, seguro lo han oído. No quiero que se lo aprendan. El que se lo tiene que aprender a lo mejor soy yo. ¿O hay algún químico aquí? Ah, entonces tú también. A lo que voy yo es que tenemos aldehídos que se forman por unión de moléculas. Depende cómo haga el vino, depende el aroma que tenga de ese vino, depende la producción de moléculas en su segunda fase. Y es cómo voy a ligar con los alimentos en esa segunda fase. Sí, vamos bien, ¿no? ¿O los hago pelotas? ¿No? Bien, fantástico. Vamos a la fermentación. ¿Qué hago en una fermentación? Viene la levadura, se come al azúcar y me genera alcohol. ¿Y qué me genera? Pues compuestos que van al tenor más de los lácteos, ¿correcto? Porque la fermentación, a lo mejor el lácteo viene de la fermentación, el pan, y entonces empezamos a encontrar todas estas notas. Por ejemplo, puedes encontrar, ¿alguien olió pera antes? Realmente no estaban oliendo la pera, estaban oliendo el octanato de etilo. ¿Sí? Es aroma a pera. Pero se genera ese compuesto aromático y ese es el que debo de buscar en un alimento para combinarlo con el pinot grillo que estaba probando ahorita. ¿Sí, estamos bien o no? Bien, vamos al segundo vino. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Bien. Vamos. Siguiente vino que vamos a tomar. La característica aromática es completamente diferente. De hecho, es una de las uvas que le llaman internacionales. No es una uva común ver en Italia. Aunque hay uvas que tienen el carácter aromático no tan frutal como esta uva, ¿no? Pero es una uva que es internacional, que la trajeron de fuera y la incluyeron. ¿Se acuerdan que yo les estaba hablando de la zona norte? En la zona del Alto Adige. Tienen un mantelito ahí. Y en la zona del mantelito hay... Ubiquen el Alto Adige. El Alto Adige está al ladito, es el verde si no veo mal, y es el que está al ladito del azul, que es Lombardía. Este está pegado a Austria y tiene mucho contacto con muchas cosas de uvas interesantes. Y la uva que están tomando ahorita es una uva que posiblemente es muy internacional. Me reduce un cachito. Bien, antes de enseñarles qué es, vamos a probar. ¿Qué color tiene el vino? Si se fijan, la oxidación ya es más evidente. ¿Lo notan? Seguramente la carga aromática es más evidente. Si yo agito, pierdo aroma primario. No agiten, ¿sí? Se fijan cómo el color es más oro, no tan paja. Ya es más dorado y perdimos los visos verdes de juventud. Lo paseo por la copa y en la copa es mucho más denso que el anterior. Es más cremoso, es más denso, se nota. Eso me implica que tiene más alcohol o que tiene más residuo azucarado o que hizo un paso por oxidación, por barrica o lías. ¿Sí vamos siguiendo o no? Bien. Vamos a la nariz sin agitar. Nariz sin agitar. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿Dónde lo tenía? ¿A qué huele? A linalol. ¿Sí? ¿O no? Huele a lavanda marcada. ¿Sí? ¿Sí lo notan? Pero mucho más cosas. Eso es la primera. ¿Sí lo notan o no? Es frutado. Pero ya no son las frutas jóvenes, lima, limón. No, ya son frutas más tropicalonas, más maduras. La uva maduró más, el concepto es más maduro. Necesito un plato más pesado. Ya el cerebro está maquilando, ¿no? Ya no es un plato tan ácido. Seguramente no es tan ácido el vino. Será ácido, pero no tan ácido. ¿Vamos con esto o no? ¿Qué más? ¿A qué más huele? Huele a lichi muchísimo. Huele a lichi, huele a mucha fruta muy, muy marcada. No sobremadura, madura. Es bien importante. ¿A qué? A guanábana, correcto. ¿Se fijan qué bonito? Y ya se empezaron a imaginar con qué se lo están comiendo. Bien, vamos a agitar. Es Alto Adige esto, ¿eh? El primero era un Véneto, este es un Alto Adige. Las notas de fruta son muy, muy altas. Las guayabas,
las peras maduras, todas las frutas tropicales. Vamos a probar. En automático, mi lengua me dice que tiene un resto azucarado. Es abocado, ¿sí? Tiene un poquito de azúcar residual. ¿Sí lo notan? Es más dulcezón a boca, es más amable. Tiene buena acidez, pero no tan alta como el primero. Si ahorita toman un poquito del primero, van a ver la diferenciación de un Pinot Grillo con un Gewürztraminer. Es un Gewürztraminer del Alto Adige, ¿sale? Pero si se fijan, el concepto es completamente diferente. Se llama, el vino se llama Elena Walsh y es un Gewürztraminer del Alto Adige. ¿Sí? Pero se fijan que la estructura es completamente diferente. Aquí ya interactúa el dulzor. Entonces necesitas un plato que sea cremoso, denso, de buena estructura, con notas aromáticas a frutos, ¿sí? Que a lo mejor tenga cremosidad, que tenga soporte de proteína. No puede ser una carne porque se llevaría el vino de lado, pero sí puede ser un vino, un pollo en algún salseo que se les haya ocurrido ahorita, ¿no? ¿Sí? Un ave, ¿qué se les ocurre? A lo mejor un salmón, pero el salmón muy noruego, ¿no? Muy hecho sueco, ¿no? Con algunos cítricos y marinado nada más, y es correcto. ¿Qué más? Porque si se fijan, tiene notas especiadas, tiene esas notas de campo verde que les decía yo, ¿sí? Aparte de las notas de fruta madura, ¿no? Ibas a ver, ¿no? Un michote de pollo a lo mejor podría ser interesante, cuidando el salseo y el picor, ¿no? Para que no nos abrume. Los blancos nos ayudan con eso, pero ¿qué más? A lo mejor un chile en nogada podría ser. Es más dulzón, pero le falta la fruta seca porque no tenemos sobrelías, pero bueno. Eso sí está rico. Eso sí, como que hace color, ¿no? Es dulzón, es muy carameloso. Sí se fijan en eso. En cada uno de estos lo que están haciendo es ligando uno de estos elementos aromáticos. Si los ligan bien, sabe riquísimo, ¿sale? Y como les dije antes, si lo ligas bien, generas muchas hormonas dentro y sonríes, aunque no quieras. Aunque estés con la suegra, sonríes. No, es en serio. Sí, yo creo que sí. ¿Podría llegar a un postre? Sí, porque tiene acidez que nos va a ayudar a limpiar. Lo único, vas a tener un problema con el dulzor, porque el dulzor tiene que ser más el del vino que el del plato, porque si no, el del plato sobrepasa el dulzor del vino y el vino no alcanza a limpiarte con la acidez. Cuando tú comes algo dulce, tiene que tener algo más dulce que el plato, porque el vino viene dulce, opaca el dulzor del plato y limpia con la acidez. De la otra manera es muy difícil limpiar, pero que se puede, no estaría nada mal también, ¿eh? Sería interesante hacerlo con un postre. ¿Sí? Bien, ¿podemos servir el siguiente? ¿Vamos bien o no? Se fijaron que son bien diferentes los vinos uno y otro, ¿sí? Ahora vamos a ir con otro vino que va a ser muy diferente, de un concepto también mucho más internacional, ¿sí? Ahora vamos a probar, bueno, no les digo, me van a decir qué uva es, no la vean, ¿sale? Nos vamos a ir a la zona de Toscana para ver todo esto, ¿sale? Bueno, en la zona de Toscana, digo, sabemos que los toscanos son típicos los tintos. Los tintos son de gran estructura. Me pasé de Piamonte, perdón. El Piamonte, bueno, nada más el Asti, el Brachetto d'Acqui y por supuesto el Javi, ¿no? Que tenemos de las denominaciones importantes de vino blanco, que son estas. ¿Qué característica tienen los blancos del Piamonte? Característica de lo que olíamos, ¿no? Albaricoques, limas, todo este tipo de conceptos frescos que va a ligar muy bien, ¿sale? Al rato, si les toca, probaremos alguna arnés por ahí. Está colada, ¿sale? A ver qué tal. Bien, Piamonte, Asti, bueno, ya lo estábamos viendo, y la zona de Toscana, ¿no? En la zona de Toscana, la uva, la principal es la Trebbiano, que la combinan mucho con Malvasía,
Pero bueno, está la Bernaca de San Gimignano, ¿no? Primera denominación de origen que existe en Italia desde el 66. Entonces, vino que vale la pena probar, que está como marcado para que sigan en ello. Y lo que vamos a probar ahorita es del concepto toscano, una uva blanca muy diferente, ¿sale? Y también tenemos el vino, el Vinsanto, ¿no? Que es con una connotación de mucho más azúcar residual, ¿sale? Bien, vamos a ir con el tercer vino que nos toca hoy. Vamos al color. ¿Ya todo el mundo tiene vino? ¿Sí? ¿Alguien falta de vino o no? No. ¿Faltan todavía por allá? A ver si nos dejan la botella. Bien, ¿quieren empecemos para que no se haga tarde? ¿Qué color tiene? Dorado. ¿Es más dorado que el anterior o menos dorado que el anterior? Vamos a comparar. Más dorado. Si tiene la evolución más marcada, ¿cómo es la estructura del vino? En su cerebro. No me lo digan, no se lo digan a nadie, díganselo a ustedes mismos, porque si se lo dicen a alguien les va a decir que no es cierto. Pero la estructura de ese vino, ¿cómo es? Seguramente es un vino de más evolución, necesito más estructura, algo más de alcohol para sostenerlo más tiempo en evolución. Sí, me van siguiendo, la acidez baja un poquito, pero voy a tener mucho más fruta tropical y mucho más fruta hecha. Si tiene algún proceso de barrica o de proceso de lías, va a tener un carácter aromático diferente, ¿sí o no? Y lo estoy viendo nada más. Y lo estoy viendo nada más, ¿sí? Vamos a ver densidad. Los colores dorados subidos canarios son magníficos, ¿eh? Tiene muy buena densidad en copa. ¿Sí la ven? Seguramente tiene un pelito más de alcohol que los anteriores. ¿Cuánto? Pues no sé si 12.73 o 12.76. Porque luego de repente nos dicen eso en las cartas y dices, híjole, qué complicado. Pero se ve que la densidad es interesante. Vamos a la nariz. En nariz es corto en aromas primarios, ¿se fijan? Pero es elegante porque tiene flores, ¿sí? Y empiezan a salir los aromas secundarios que no han vislumbrado, que en cuanto agiten van a ver que sí. ¿Qué pasó con los aromas primarios? ¿Por qué no salieron? Porque cuando prueben el vino se van a encontrar que el vino está a la misma temperatura que el Pinot Grillo que probamos antes. Y el Pinot Grillo tiene aromas florales primarios que son de salida rápida. Como tiene más proceso, los aromas cambiaron a secundarios y entonces son más pesados. Entonces, ¿qué necesita? Más temperatura. El equilibrio de cada vino depende de su temperatura, por equilibrio puro. O sea, de qué acidez tiene, qué proceso lo hizo y qué aromas tengo. La temperatura es de acuerdo a eso, no como viene en el librito. Porque el librito no se entera si es bajo lías o no. ¿Sale? ¿Vamos bien? Vamos a agitarlo y a oler. A ver qué tal. Segunda nariz, ¿qué es? Si se fijan, empieza a oler a fermento. Fermentación, levaduras, cerveza, pan, todo lo que me relacione con las levaduras. ¿Alguna nota aromática de algún tipo de varietal? Tiene muchas notas frutales también, frutas tropicales y frutas más maduras. Huele un poco más a uva pasa madura, blanca, ¿sí? Como a dátil, no a dátil, a membrillo, como que se quiere pasar pero regresa. ¿Sí lo notan? Vamos a ver qué tal está en boca. En boca tiene una estructura muy densa, no tiene azúcar residual, a lo mejor tiene un 2,5, 3 de azúcar residual que se nota en boca, pero le da estructura, peso, y de inmediato notaron la estructura en boca, de más presencia, de ligeramente más alcohol, más estructura, peso, densidad. No lleva barrica porque no siento sequedad, no tiene esas notas aromáticas de la barrica, pero sí tiene textura en boca, es denso a la boca, ¿se fijan? Este vino tiene algo que le hicieron en bodega, que no es barrica, pero que le dio estructura. Reposo sobre las lías. Levaduras muertas quedan muertas ahí, se desintegran, se integran al vino y le dan cremosidad. Y entonces viene tu pasta. ¿Sí? ¿O no?
la trae. Y entonces viene la pasta, ¿no? Los salseos cremosos, mantequillosos, ricos, este tipo de estructuras, ¿no? Está rico, ¿no? Se fijaron cómo el primero era más concepto frágil, sutil, ligero, práctico. El segundo de mucho más peso estructurado, pero muy frutal. Y el tercero ya es mucho más serio, mucho más... Son conceptos diferentes, ¿no? No es mejor uno que otro, son conceptos diferentes. Para jugar fútbol necesitas el portero y el delantero. Sin uno y sin otro, pierdes, ¿no? Entonces necesitas conceptos de vino. Y este concepto es muy diferente. ¿Sí estamos bien? Está rico. Vamos al último. Empezamos con qué hora? 1:40 por ahí. Sí, no, es que si no me voy a subir al... Bien, creo que... Chardonnay, perdón. El vino que están probando ahorita es Borgo Cipresi y es un Chardonnay de la Toscana. ¿Sí? Bien interesante, ¿eh? Porque luego de repente desdeñamos los vinos de las zonas grandes, de grandes tintos, y hay cosas espectaculares escondidas. ¿Te dejó un amargor? No, tienes un carácter aromático como el de la cerveza, pero no el amargor. Primero porque la uva no te deja esa nota amarga, no es común que te deje esa nota amarga. Y segunda, porque es tan madura que los terpenos y las tiracinas no te van a hacer ese efecto en boca. Todas las uvas son sutilmente amargas, todas, ¿sí? Depende del proceso, es como lo notes más o lo notes menos, pero esta no es una uva típicamente amarga. Lo que sí es que el aroma es muy elegante, no es voluptuoso como en el Gewürztraminer o como en el Pinot Noir, en aromas diferentes, es mucho más sutil. Bien, bueno, vamos a ir con el último. El último es un rosado, lo están viendo ya. Los rosados tienen una característica que son camaleónicos. Los rosados tienen alma de tinto y alma de blanco. Entonces están como a la mitad. Quieren ser blancos y quieren ser tintos a la vez. Tintos por el tanino sutil que te da estructura y blancos por la acidez alta y el carácter aromático. Si se fijan, es un color amarillento con tendencia naranja. Ahora empiezan a entender los vinos naranjas, ¿no? No, es frontera con Italia todo este concepto. Bien, bueno, es un vino de color durazno, ¿no? De muy bonito este color, con tendencia, es amarillo con tendencia durazno rosado, ¿no? Buena densidad en copa, muy buena densidad en la copa. Y una cosa que nunca les dije, pero que es obvia, es el vino está limpio, si lo notan, ¿no? No es espumoso, está limpio y es brillante, eso me indica que tiene buena acidez. Entonces, con eso yo sé que el vino es sano, ¿sí? Vamos a ver qué tal nariz, primera fase. Ahora ya empiezan a ahondar algunas notitas aromáticas muy diferentes. ¿Cómo qué? Se empiezan perdón, grosella, frutales, ¿sí? ¿Qué más? Hay un olor, es un olor como entre el Riesling y el que quiere ser queroseno sin serlo, pero... Y notas animalitas, ¿sí? Levaduras, lácteo, claro, seguro, cuando hacen una parte láctea de fermentación también sale. Agitando se va a notar más. Vamos a ver qué tal si lo agitamos. En cuanto lo agitamos, las notas son muy frutales, con ligeras notas florales y una nota que no sé si lo alcanzan a ver como vaselina. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Y se encuentra también esa nota. Y si quieren vamos a la boca a ver qué tal está. Si se fijan, los vinos rosados tienen estructura, carácter, presencia, textura, acidez, tanino, soporte, longevidad, frutalidad. A eso me refiero con un tanino, a un rosado. Si se fijan, en boca es aduraznado, ¿sí? Muy frutal,
Es ligeramente abocado, pero sin ser abocado. ¿Sí lo notan? Es dulzón a la boca, es rico, amable, de muy buena estructura, el equilibrio está perfecto, la temperatura le ayuda muchísimo. ¿Qué se te antoja con esto? Escojan lo que quieran. Los rosados son universales como los espumosos, ¿no? Va con muchísimas cosas. Hablaban de... Tiene el retrogusto frutal. En boca se nota, son como fases en boca que lo vas notando, ¿no? Y entonces hicieron esta mecánica, ¿no? Es un rosso di Serra, y es también toscano. Es de Rosato de Lepalay. Está espectacular, ¿eh? Igual que los otros, pero se fijaron en la propaganda. Entonces empezamos a entrar con la estructura de plato, exactamente. Empezamos a entrar con la estructura de plato, ¿sí? No, pero muy bien, muy bien. ¿Se fijaron cómo es fácil hacerlo, pero teniendo un fundamento? O sea, en una hora creo que se entendió perfectamente cómo los blancos pueden ir ligando con las comidas, ¿no? Y por ahí les traje alguna referencia de comida de un muy buen amigo italiano. Espero que los italianos digan que sí es así o no es así. Pero bueno, le dije, a ver, recomiéndame diferentes platos para diferentes zonas. Y me dijo, bueno, te voy a recomendar lo más típico que se puede encontrar en las zonas. Y bueno, creo que sí le ha pegado. Si se fijan, en el Véneto tienes pues, los vinos estructurados, el Amarone, el Recioto, que es más dulzón, pero tienes las frituras que son frescas con los pinot, los prosecos, está muy adecuado a las zonas. Las comidas van mucho con las zonas. De hecho, el suelo tiene mucho que ver con esto, el clima tiene mucho que ver con esto, la gente tiene mucho que ver qué come, qué no come, así funciona, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo para a ver si es cierto o no es cierto, ¿sí? Le intentan. Yo lo vi, la verdad es que sí se me antojó. Así que con cualquier lugar donde vayan, digo que son 7 zonas las más representativas y que puede haber muchas más, ¿no? Pero bueno, ahí está, se los dejo para que se les haga agua a la boca y acabamos ya. ¿Alguna pregunta? Porque el siguiente va a ser de a 40 minutos, no de una hora. Bien. ¿Ninguna pregunta? ¿No? Bien, espero que haya sido lo que esperaban de el seminario de blancos. Sí. Sí. Estos vinos, de manera normal, vienen buscando importador, los presentaste hoy ya tienen importador. No lo sé, eso es particular en cada uno de ellos. Hay que ir a ver cada uno de ellos a ver si tiene importador o no. Algunos ya tienen importador, una buena parte, y la mayoría, y hay algunos otros que seguramente están buscando o cambiar de importador o entrar con importador, pero ahí es bueno que te acerques con alguien que dice para que te instruya un poco de eso. ¿En alguna otra cosa? ¿No? Diferentes zonas, diferentes uvas, diferentes conceptos y diferentes comidas, ¿no? Bien, gracias.